Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a estar yendo al día de hoy y vamos a estar estudiando esta carta a través de estos domingos. Y estuvimos cerrando el domingo pasado el resumen de la carta de Santiago, ¿sí? Una carta que fue dirigida a judíos dispersos en toda la diáspora, que le dice, o sea, fuera de su tierra, fuera de su país. Y ahora vamos a estar estudiando Primera de Timoteo, una carta dirigida a Timoteo, ¿no? ¿Por quién? Por Pablo. Entonces, antes de comenzar y antes de ver en cierta forma sus generalidades, porque este es un sermón de introducción, ¿sí? Vamos a ver más que nada su contexto y después, sí, estudiando los primeros versículos, que es nuevamente Pablo escribiendo de forma introductoria a lo que va a venir, a lo que va a presentar, a los temas que va a tocar, ¿no? Y con un propósito también que persigue, ¿no? Porque no son temas aislados, sino que son temas que siguen y persiguen un propósito. Entonces, vamos a ir a Dios en oración y que Dios guíe este momento y que Dios toque sus corazones y el mío para que podamos seguir aprendiendo del Señor. Amén. Padre, gracias por cada uno de los que están aquí. No están aquí por pura casualidad, Señor, o de manera eventual. Vienen aquí, Señor, por una razón y tú lo sabes. Señor, por favor, toca sus corazones para que si alguien aquí que no te conoce, que hoy, Señor, pueda creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Que hoy pueda convertirse en cristiano, Señor, en un hijo tuyo. Te ruego, Dios, para que también los hermanos, Señor, que estén escuchando, tus hijos, mis hermanos en la fe, Señor, también reciban tu palabra, la reciban con gozo, pero que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que obedezcamos, porque no hay otra respuesta más que no sea que te agrade, Señor, que la obediencia. No hay otra respuesta, Señor, a lo que oímos en cuanto a tu palabra, que no sea la obediencia, Padre. Y ayúdanos, Dios. Y te ruego, Dios, también para que me des claridad y que sea concreto, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, en cuanto a Timoteo, ¿no? Vemos una carta que nos enseña y nos va a hablar sobre diferentes temas y asuntos en cuanto a la iglesia, en cuanto a la dirección de la iglesia y cómo mantener y preservar también el orden y la salud de la iglesia. Entonces, en 1 Timoteo vamos a ver temas y sobre todo por Pablo advirtiendo a Timoteo sobre enseñanzas malas, ¿no? O sobre doctrinas falsas y erróneas. Entonces, vamos a ver eso en Timoteo, vamos a ver cómo debe ser la oración también, y por quién es orar, ¿no? Y también vamos a ver el rol de la mujer en la iglesia, va a definir eso, ¿no? Y eso es algo que también en el día de hoy no está claro, o muchos no lo tienen claro, pero la palabra sí lo tiene claro, hasta dónde debe servir la mujer en la iglesia, sabiendo que cuando Pablo escribía, en el contexto en que escribía esta carta, ¿verdad? Había en esa tierra, en ese lugar que es el lugar de Éfeso, había mucho servicio religioso, pagano obviamente, pero donde las mujeres eran los protagonistas, ¿no? Donde ellas eran los que llevaban a cabo muchos servicios religiosos. Entonces, esto es contracultural antes y es contracultural ahora, ¿no? ¿Quiénes deben ser los líderes y sus demandas para ellos? ¿Qué es la iglesia también? Va a definir eso, va a definir qué es la iglesia y va a definir quiénes son los líderes, ¿no? Y la demanda que exige la palabra del Señor para ellos. También va a confrontar enseñanzas legalistas o del ascetismo, ¿no? Ascetista, también va a enseñar y confrontar eso, qué está mal, ¿no? O sea, por qué está mal. Y también va a dar un enfoque a Timoteo de cómo debe ser el ministerio, en qué se debe ocupar Timoteo, en qué debe estar centrado él. Vamos a ver también cómo tratar el pecado en el liderazgo, ¿no? Pablo trata sobre eso, ¿no? Y no es alguien que ignora porque todos los hombres y mujeres, no hablando de solo un género, pero los que están en el liderazgo también pueden pecar. Entonces, ¿cómo tratar, ¿no? En especial los pastores. Advertencia también vemos
en el último capítulo de huir de la idolatría al dinero, ¿no? Y un llamado a vivir una vida piadosa con contentamiento. Entonces, en definitiva, todos esos temas persiguen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Guardar la salud de la iglesia local, ¿no? Guardar la salud de la iglesia local a través de instrucciones que Dios da por medio de Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Entonces, Timoteo debía guardar la salud de la iglesia en cuanto a doctrina, que doctrina va a afectar la práctica, ¿sí? Del día a día de la iglesia y de la congregación, pero esas instrucciones venían por parte de Dios, obviamente Dios usando a Pablo, ¿verdad? Así que en Timoteo vemos un estatuto o un manual inspirado para la salud de toda la congregación, ¿no? Es como Timoteo tenía esto, ¿verdad? Como un manual, como una carta donde él podría ver la fuente o una referencia para ver y discernir ciertos temas o prácticas que pueden surgir, o situaciones o escenarios en las que él se puede encontrar y tener un criterio para hacerlo, ¿no? Para llevar a cabo la iglesia, cómo conducirse. Y es el versículo de 1 Timoteo 3:15, ¿no? Ahí está basado el propósito de cómo él debía conducirse. Pablo escribe esto para que él sepa. Ahora, ¿por qué Timoteo, no? ¿Por qué Timoteo? Bueno, en realidad Timoteo porque es el que está a cargo de la iglesia de Éfeso. Pablo le estaba rogando que se quedase en Éfeso, ¿no? Y para que contrarrestase la falsa enseñanza que estaban surgiendo. Entonces, no se le iba a pedir a nadie más, o la persona indicada era Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo va a dar cuenta, no por ser Timoteo, porque él está cumpliendo y está ejerciendo un rol de pastor. Él es el encargado de poder llevar a cabo la sana doctrina y que se predique la sana doctrina en esa iglesia. Por tanto, esta enseñanza, esta epístola, está dirigida ¿a quién? A Timoteo, pero como pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿eso nos desliga a nosotros? No nos desliga, porque todos debemos, en cierta forma, obedecer la palabra del Señor, porque toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para nuestra vida, es para edificarnos, para llevarnos a la madurez, ¿no? De manera especial puede ser para los líderes, pero es para todos, ¿no? Para todos los que están sirviendo, para todos aquellos que son hijos de Dios. Va a ser de mucho provecho. A ver, también, ¿cuándo podemos decir que se escribió Timoteo, no? Hay muchas fechas, pero la fecha probable, ¿sí? En el año 62, el año 64, cuando Pablo ya también es liberado del primer encarcelamiento. El primer encarcelamiento se ve registrado en el libro de Hechos, que es una carta también es un libro donde vamos a ir a ver, porque hace referencia a Timoteo también. Pero en Hechos 28 ahí termina Pablo encarcelado y no sabemos más acerca de cómo continuó. Pero bueno, se dice que los historiadores salió y por medio de las cartas podemos ver que él estuvo activo, fundando y predicando la palabra, ¿verdad? En otros lugares. Entonces, durante ese tiempo que él estuvo libre en algún lugar en Macedonia, en algún lugar de esa región, él escribe esta carta dirigida ¿a quién? A Timoteo. ¿Ya los perdí? Dirigida a Timoteo. ¿Amén? Eso. Entonces, él no está preso como en otras ocasiones donde él sí está preso y escribe Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Efesios. Entonces, él está ahora aquí, al parecer, libre y está escribiendo a Timoteo, ¿no? Entonces, era de suma urgencia escribir esta epístola, esta carta, para poder ayudar a Timoteo, a su verdadero hijo en la fe, a cómo debía pastorear, cómo debía conducir la iglesia que tenía a cargo, que es la iglesia de Éfeso. Y ya por eso vamos a ir a leer 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo leemos en voz alta, ¿verdad? Vamos a leerlo en voz alta. Los dos versículos, todos juntos, por favor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo escribe a Timoteo y Timoteo está encargado de la iglesia que está en Éfeso. Y vamos a ver esos protagonistas, ¿no? Del autor o del escritor de la carta y del que recibe la carta, que es Timoteo, para adentrarnos y saber quiénes son estos personajes, qué es lo que Dios dice acerca de ellos. Ahora, Pablo, ¿no? Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo es Saulo, ¿no? Pablo es Saulo, ¿no? Saulo, y Saulo no es que él era a ser inconverso y después cambia cuando es Pablo porque es converso, es creyente. No, Saulo es judío y Pablo es nombre romano. ¿Y por qué vemos que hace como que se nombra más Pablo después de su conversión? En cierta manera se sigue nombrando Saulo en unas ocasiones, pero ¿por qué? Y yo considero que Pablo daba más entrada en los círculos donde él se manejaba. ¿Y a quién estuvo él enviado principalmente a predicar? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles, es decir, al pueblo no judío. Y en ese momento eran griegos, romanos, y que todos estaban bajo el imperio romano. Entonces Pablo daba esa apertura, ¿no? Entonces Pablo es el nombre romano latino. No es que cambió de nombre. Él siguió siendo Saulo, pero judío, ¿no? El nombre es judío. Y Pablo, el otro nombre. Y sabemos que Saulo tenía doble ciudadanía. Eso se debe haber registrado, por ejemplo, en el libro de Filipenses, ¿no? En el libro de Hechos, donde él tiene doble ciudadanía. Tiene una ciudadanía romana y también judía. Entonces, Pablo es un nombre también de nacimiento. Ahora dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? ¿Qué es un apóstol? ¿No? ¿Qué es un apóstol? Esa es la pregunta. Porque dice que él es apóstol. Bueno, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? O los que están acá escuchando. Yo la verdad que la primera vez que escucho apóstol, ¿no? Bueno, apóstol significa enviado, ¿no? Es alguien que es comisionado para una misión. Es enviado, es delegado para llevar a cabo una misión. Es alguien que es enviado. Ese es el término, esa es la traducción, el significado de la palabra. Ahora, hay apóstol en oficio y hay apóstol en función o en generalidades, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los discípulos de Jesucristo después se llamaron como apóstoles. Los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles. Y vemos que también en otras partes de la Biblia se menciona a otras personas apóstoles, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿cómo? ¿No eran los 12 apóstoles y después hay otros que también son apóstoles? Por ejemplo, vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 1, está antes de esta segunda y está primera de Tesalonicenses, está antes de 1 de Timoteo. Está cerquita. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Nombra eso. Después uno puede seguir leyendo, pero nombra a Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Ellos eran los que estaban, los personajes de esta carta, de esta epístola. Después se menciona en capítulo 2, versículo 6, lo siguiente. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podemos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿no? Que hay por eso ser traducido como enviados de Cristo. Pero apóstoles, ¿qué? Silvano y Timoteo, ¿eran parte de los 12 apóstoles? ¿No? No. Eso habla de la generalidad, de la función, el hecho de lo que significa en sí apóstol, enviado, es alguien enviado. También Hebreos capítulo 3, versículo 1, ¿no? Si quieren ir allí, amén. Y si no, escuchen, así no se pierden, ¿verdad? En lo que es el punto. Hebreos capítulo 3, porque estamos viendo qué es lo que es un apóstol.
¿no? Y la palabra de Dios lo va a definir, lo define, tanto en función o generalidad o en oficio. Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Él es el Señor y también era apóstol. O sea, quería las dos cosas a mi vez. No es que Jesús era uno de los 12 o uno más. Jesús es el Señor, pero es apóstol en el sentido de la palabra, no en oficio. En el sentido de la palabra quiere decir enviado. ¿Y por quién fue enviado Jesús? Por Dios el Padre. El Hijo fue enviado por Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo. Entonces, no sé, Él envió. Y fue enviado para rescatar, ¿verdad?, a los pecadores. Por tanto, apóstol, en ese sentido de la palabra, se menciona en otra parte de la Biblia, no solamente los 12. Bueno, ahora, el oficio, y para aquellos que estén anotando voy a hacer referencia, ¿verdad?, a la cita, para que lo tengan, requería tres cosas, ¿no? Haber visto personalmente al Cristo Jesús resucitado. Ese era uno de los requisitos, ¿no? Y eso se ve en Hechos 1:22. Y Pablo podía decir que era un apóstol en oficio porque él, como un abortivo, vio a Jesucristo resucitado. Y eso se ve en Hechos 15:8. Bueno, uno de esos era haber visto personalmente a Cristo resucitado. Segundo, haber sido llamado y enviado directamente por Jesús, ¿sí? Y eso se ve en los evangelios, donde Él comisiona a los 12, Él los llama y los comisiona, ¿no? Y Él los aparta a los 12. Pero en Pablo, por ejemplo, Gálatas 1:1, ¿no?, que dice que no fue apóstol ni de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, ¿no? Eso en Pablo, Gálatas 1:1. Pero sí, tiene que haber sido llamado y enviado directamente por alguien, que ese alguien es Jesucristo. Tercero, tener la capacidad de hacer señales y prodigios para confirmar el mensaje. ¿El mensaje de quién? De Jesús, para que ese fundamento sea puesto para el crecimiento de la iglesia. Entonces, tener la capacidad o tenían dones de hacer señales y prodigios. Uno de los dones o milagros que hizo Pedro, por ejemplo, él iba caminando y en la sombra nomás ya sanaba a los enfermos. La sombra. Uno pone mi sombra, pone su sombra, ¿verdad? Y toca y no pasa nada, ¿no? Pero la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Por ejemplo, Pedro y Juan miraron los ojos al paralítico que estaba ahí en la puerta del templo. Y él pedía limosna y él le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesús. ¿Y qué fue inmediatamente hecho en el paralítico? Fue sanado, se enderezó su pierna y empezó a saltar, ¿verdad? Entonces hacían milagros, hacían sanidad, echaban fuera demonios, tenían esa capacidad. Eso es en 2 Corintios 12:12, donde explica ese tercer punto, ese tercer requisito para ser un apóstol genuino en cuanto a oficio. 2 Corintios 12:12. Entonces, vemos esa diferencia, ¿no? Apóstol en funcionalidad o en generalidades o en el sentido de la palabra, y apóstol en cuanto a oficio, ¿no? En cuanto a realmente ejercer el oficio de apostólico, que es 12, y con Pablo pues 13, ¿no? Entonces, hoy en día, con esos requisitos, que ya lo mencioné, ¿existe el oficio del apóstol? ¿O oficio apostólico? ¿Sí o no? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque debe haber visto personalmente a Cristo Jesús resucitado. ¿Cuánto debería tener un apóstol, un hombre que dice ser llamado apóstol en el día de hoy? No, más de, sí, ¿no? 2000 años aproximadamente, mucho. Entonces, hoy en día, o sea, para que alguien que diga: soy apóstol, soy un apóstol, ahí está el apóstol, ¿no? Cuando dicen así, y vos lo mirás y decís: pero este tiene 2000 años.
¿no? ¿Qué crema usa, ¿no? Para la piel? ¿No? ¿Cómo se puede mantener? Sabemos que no es así. También dice capacidad de hacer señales y prodigios, ¿no? Realmente los apóstoles podían hacer eso, y realmente los apóstoles lo hacían por mandato de Dios. Hoy en día nosotros no tenemos ese llamado a hacer dones, a hacer milagros, a hacer sanidades, a sacar demonios. No tenemos ni el poder, ni el llamado, ni la autoridad, ¿sí? Entonces no nos enfoquemos en eso. ¿En qué debemos enfocarnos nosotros? En predicar, ¿qué cosa? El Evangelio, porque eso sí fuimos llamados. Y el Evangelio de Dios es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Pero hoy en día la iglesia, en generalidad, en evangélica, ha caído en lo que dice Timoteo, ¿no? En lo que le advertía a Timoteo. Enseñanzas falsas. Y muchos están buscando lo espectacular, lo milagroso, ¿no? Para atraer a la gente, atraer a las masas. Pero Dios dice, el Evangelio por sí solo es poder de Dios para salvación. Y un alma salva, un alma transformada por el Evangelio, cambia esa vida. Quita el pecado, ¿no? Quita esa alma de estar en la oscuridad, en las tinieblas, y llevarlo a la luz admirable. ¿O no es así? Así es. Entonces, podemos nosotros, por medio de la palabra, saber, dice a mí, yo he tenido compañeros, ¿no? de profesorado, de trabajo, y dicen, vino un apóstol en mi iglesia. Y yo me quedaba así como diciendo, ¿le pego o no le pego? ¿Le digo o no le digo? Porque no es entrar en esa confrontación por entrar en esa confrontación. Sino, como le decía, pedir oración, de buscar la manera de poder explicarle, sobre todo explicarle qué cosa, el Evangelio, ¿no? Porque tengo que realmente saber si es un hijo de Dios o no. Pero muchos caen en eso y creen en falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Vemos eso de Pablo. ¿Y por qué decía Pablo ser apóstol? ¿No? Acá, ¿por qué Pablo acá aparece como apóstol? Y en otra dice siervo, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué acá dice Pablo, soy apóstol? Bueno, apóstol por mandato de Dios, ¿no? Para dejar claro que él tiene autoridad de parte de ¿quién? Dios. Un apóstol tenía esa autoridad porque es enviado por Dios, directamente por Jesucristo. Y él tiene que mostrar su oficio apostólico para decir, yo tengo la autoridad de parte de Dios para decir y para tener un criterio, cuál es lo falso y cuál es lo verdadero. Porque él va de entrada a decir, mirá, hay enseñanzas falsas, hay enseñanzas malas. Y le ponemos a decir, ¿y quién sos vos para decir qué enseñanza mala y qué enseñanza buena? ¿O falso o verdadero? ¿Quién sos? Pero Pablo dice, yo soy el apóstol enviado por Dios. Y lo que acá estoy escribiendo es de parte de ¿quién? De Dios. Y he demostrado todos esos requisitos, ¿no? Todas esas señales que certifican por medio de la palabra que yo soy un apóstol. Entonces, prestemos atención a lo que se le escribe a Timoteo. Porque no viene de hombres, viene de ¿quién? De Dios. Pablo fue usado, pero viene directamente del Señor, de Dios. Entonces, nos preparamos y escuchamos, al igual que Timoteo debe escuchar, y la iglesia o la congregación que Timoteo pastoreaba, también debe escuchar, porque lo que iba a decir venía de parte de Dios, y con el peso de Dios, ¿no? Porque cuando alguien habla de nosotros, habla y todas nuestras opiniones, en cierta forma, son opiniones. Pero cuando el Señor habla, el Señor, Rey del cielo y de la tierra, Señor de señores, habla, ¿no? El Padre Celestial habla, el Salvador habla. Entonces, abrimos nuestros oídos, nuestro corazón se debe volver receptivo hacia lo que Dios dice. Amén. Y entonces, vimos eso en el primer personaje. Pero segundo, acá aparece Timoteo. Timoteo dice segundo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué Timoteo? ¿No? ¿Por qué Timoteo es verdadero hijo en la fe? Bueno, vamos a ver primero quién es Timoteo. ¿Cuándo se menciona a Timoteo?
Se menciona a Timoteo, como ya les dije, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1. Vayan allí, así lo tienen de referencia, no quitando un señalador de Timoteo, porque es los pasajes que estamos estudiando, pero Hechos 16, versículo 1, menciona a Timoteo de dónde era, en cierta forma su trasfondo, su origen. Hechos 16, 1, dice lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, ¿de dónde era Timoteo? De Listra, ¿no? Era una ciudad llamada Listra. Pero también vemos que esta ciudad previamente fue, como quien diría, mencionada por Pablo. ¿Por qué? Porque él fue a predicar a Listra. Fue a predicar a todas esas ciudades, ¿no?, que se mencionan como Derbe o Iconio. Entonces vamos a leer también Hechos 14, capítulo anterior. Hechos capítulo 14, versículos 6 y 8, donde se menciona la ciudad de Listra. Una ciudad, es como Córdoba, es como la ciudad de Salta, como la ciudad de Tucumán, como la ciudad de Carlos Paz. Eran ciudades, y Pablo iba predicando de ciudad en ciudad para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice Hechos 14, 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y después versículo 8, y cierto hombre de Listra, ¿no?, estaba sentado. Entonces, y después continúa el versículo. Pero lo que vemos ahí es que Pablo estuvo recorriendo esas ciudades unos capítulos anteriores, que serían unos años antes, probablemente, ¿no? Y después en Hechos 16 se menciona esa ciudad, pero ya haciendo referencia sobre un cierto discípulo llamado Timoteo, ¿no? Timoteo. Vamos a aprovechar ahí, vamos a leer lo que también se menciona y cómo se relaciona con Pablo. Dice versículo 2 de Hechos 16. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿qué testimonio tenía Timoteo en las ciudades o la gente que vivía con él? ¿Bueno o malo? Un buen testimonio, ¿no? Y hablamos acá de Timoteo en esta edad, era alguien joven, realmente joven, ¿no? Un jovencito, tal vez un adolescente, ya llegando a la edad de joven, a lo que hoy se conoce adolescente, ¿no? Entonces era una persona que mostraba mucha piedad, y de tal forma que muchos lo conocían a su alrededor y tenían un buen testimonio, una buena referencia sobre él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué me menciona Listra? ¿Por qué me menciona que Pablo fue a predicar a Listra? ¿Por qué? O sea, porque está relacionado con verdadero hijo en la fe, ¿no? Probablemente se convirtió durante la predicación ¿de quién? De Pablo. Probablemente fue así. Ahora, ¿eso determina que Timoteo sea un hijo en la fe de él? De cierta forma no. No, porque también puede ser que Timoteo haya sido un creyente antes de que Pablo viniese. Porque en 2 Timoteo menciona dos familiares directos de Timoteo. ¿Quiénes son? La abuela Loida y su madre Eunice. Es decir, la fecha en la familia ya habitaba en Loida y habitaba en su madre antes que llegase a Timoteo. Entonces, muy probable que los familiares eran creyentes antes de saber que el Mesías, Jesucristo, ya vino y murió por nosotros. Y creían en el Mesías que iba a venir. Como todos los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Como Juan el Bautista incluido. Estaban esperando, anhelando que el Mesías viniese.
Y no todos sabían. ¿Por qué? Porque por esa razón debían ir y predicar el Evangelio, anunciando, al igual que hoy, nosotros tenemos que anunciar. Pero bueno, eso es lo que sucedía con los ciudadanos o los que pertenecían a los judíos, ¿no? Ellos estaban esperando al Mesías, y entonces cuando Pablo va y dice, no, el Mesías ya vino, y el Mesías fue Jesucristo. Entonces ahí se convirtieron en cristianos, ¿no? Pero ya eran santos del Antiguo, tenían fe en el Mesías. No es que no tenían fe, tenían fe. Entonces, ¿qué quiero decir? Timoteo puede haberse convertido con Pablo, o puede haberse convertido con la familia, con su madre, con su abuela. Pero, ¿por qué es verdadero hijo en la fe? Porque él reflejaba él mismo el carácter, la misma fe y las mismas prioridades que Pablo, ¿sí? Tenían el mismo sentir, tenían el mismo anhelo. De tal manera que en Filipenses capítulo 2, versículos 20 al 22, también menciona que no tengo yo a otro como el mismo sentir que yo tengo, del mismo ánimo. O sea, coincidimos. ¿Y por qué coincidía Timoteo con Pablo? Justamente porque Pablo lo toma en Hechos 16. Dice, él quería que viniese, fuese con él. Entonces, Timoteo empezó a pasar tiempo con Pablo. Y Pablo empezó a invertir en Timoteo. De tal manera que pueden estar en un mismo espíritu, en un mismo ánimo. Pablo lo llama así porque él sigue lo que Pablo sigue. Es legítimo, es sincero, ha sido probado y se ve su sinceridad en la fe. Continúa, es verdadero. Ahora, no todos son así y se ve en la palabra. ¿Qué pasó con Demas? ¿Por qué Demas desamparó a Pablo? ¿No? Tal vez uno dice, ¿quién es Demas? No conozco quién es Demas. Bueno, Demas se menciona en el último capítulo de Timoteo, de 2 Timoteo, en la otra carta, en la segunda, la parte 2, ¿no? Se le menciona a Demas. Y dice que desamparó a Pablo, ¿por qué? Amando este mundo, ¿sí? Amando este mundo, y se fue allá a otra ciudad. Demas fue también participante de los viajes y estaba con Pablo, pero no demostró ser un verdadero hijo en la fe. ¿Qué pasó con Marcos al inicio? O Juan Marcos, ¿no? ¿Qué pasó con él al inicio? Él fue tomado y acompañado de Bernabé, estaba con los pesos pesados, ¿no? En el primer viaje misionero. Y va allá a la primera ciudad y ahí empieza un revoloteo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Juan Marcos? Se vuelve allá con mami, como quien diría, porque su madre era creyente y ahí se reunían y creían en Jesús, tenían una iglesia, se vuelve allá, ¿no? Se volvió, tuvo miedo tal vez, no sabemos, pero lo que sabemos es que se volvió, ¿no? Entonces no demostró fidelidad, no demostró entereza en medio de la prueba, no demostró constancia. Pero Timoteo vemos que sí. Por eso dice verdadero hijo en la fe. ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que se quede ahí? Porque habrá visto ¿qué cosa? Fidelidad. No en un mes, no en un año, a través de años. Y se dice que Timoteo pasó alrededor de 15 años viajando con Pablo. Un montón, mucho tiempo. Y habían otros también que viajaban con Pablo. No era el único. Pero habían otros que, como en el caso de Demas, se volvió al mundo. Y es lo que vemos en Timoteo y Pablo, al decirle verdadero hijo en la fe. Quiero decirle que uno puede invertir en alguien, ¿no? Puede invertir, aunque tal vez no se convirtió con tu predicación. Aunque tal vez no se convirtió con tu predicación, pero si vos estás con deseo de invertir en su crecimiento espiritual, y Dios te lo pone y pone ese deseo también en la otra persona para que vos le ministres, ¿verdad? Puede haber un crecimiento espiritual, puede haber una madurez, porque no es necesario que uno se convierta con tu predicación y así vos también llamarle hijo en la fe. Y esto pasa seguido, ¿no? Porque a uno le predica 10 veces a una persona y no pasa nada. Viene a otro, le predica, recibe a Cristo, ¿no? Se convirtió. ¿Y qué pasó? Yo todas las veces que le prediqué y ahora es el hijo de la fe en el otro, ¿no?
No, en sí no es eso. ¿No? Dios usa a cada uno. La semilla es sembrada y no vuelve vacía jamás. Entonces, si es salvo con mi predicación o con no, gloria a Dios, ¿no? Porque es salvo al fin. Amén. Cree en Jesucristo. Pero lo que sí podemos ver es que Pablo tuvo una inversión y Timoteo también. Y hubo esa unión. Y ese es el plan que quiere Dios, que se refleja en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña ¿a quiénes? A hombres fieles, que sean idóneos, ¿verdad? Para enseñar también a otros. Lo que aprendiste de mí, Timoteo, también enséñalo, ¿no? Y es eso, el plan. Siempre va a haber uno más maduro que nosotros, ¿o no? Siempre va a haber alguien más maduro. Y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque es así como Dios lo dispone. Timoteo fue instruido por Pablo, pero después Pablo ya no estaba, ¿no? Y después vino Timoteo, y Pablo fue instruido por Jesús. Y es más, también Bernabé muchas veces lo sostuvo, lo guió, lo consoló, como quien diría. Y después de Timoteo vinieron hombres fieles. Y hombres fieles habían otros. Y es así el proceso. Pero hoy en día hay una autosuficiencia. Los jóvenes ya no valoran la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo puedo averiguar ¿dónde? ¿No? En internet, ¿no? Acá. A ver, lo busco. No me hace falta el pastor. Ya acá tengo un montón de prédicas, miles de prédicas. Y mejor encima, ¿no? Mejor que cosas. Entonces, yo soy mentoreado o discipulado por esto. Listo, ¿no? Y se desprecia, ¿qué cosa? La experiencia. Se desprecia la madurez. Se desprecia eso. ¿Por qué? Porque ahora solamente podemos tener, ¿qué cosa? Conocimiento. Puedo saber mucho. Pero lo que sí no podemos comprar es la madurez. O lo que no podemos avanzar es la madurez. Y eso va a venir conforme a la obediencia y el tiempo. El tiempo. El tiempo, el recorrido. Y Pablo tenía eso. Y Timoteo lo hacía falta. Pero ahora ya Timoteo encargado. Iba a ser necesario que otros también lo siguiesen. En el discipulado. Entonces, ¿queremos ser como Timoteo, un verdadero hijo de la fe? Debemos ser sinceros en lo que estamos buscando, en buscar lo que Dios quiere. Ser genuino, ser sincero. Y buscarlo con toda nuestra fuerza. Timoteo estaba ahí, sirviendo, de tal manera que todas las personas tenían de él un buen testimonio. Es como que si viene un misionero acá y viene a la iglesia y dice, a ver, pastor, dame uno. O a la iglesia dice, dame uno que me acompañe para fundar una iglesia. Y todos decimos, es él. ¿No? Es él tiene que ir. ¿No? Es lo que pasó con Timoteo. ¿No? Es decir, a ver, ¿quién es el que está? ¿No? Sirviendo con fidelidad y buscando más de Dios. Y se ve en el tiempo y con las pruebas. Bueno, ese es el mismo que generó Timoteo con los que estaban allí. Tenemos que ser sinceros. Buscar servir, querer ser un maestro un día. Bueno, Timoteo nos marca ¿qué cosa? El recorrido, ¿no? Nos marca el recorrido. Primero, debemos ser guiados y mentoreados por alguien que tal vez ya tiene ese recorrido, ya siguió, ¿no? Y eso me incluye también a mí, porque yo no lo sé todo, lo sigo aprendiendo, quiero seguir siendo ministrado. A ver, ¿qué vemos de Timoteo también? Vemos en Timoteo una herencia o ascendencia en la fe. ¿Qué quiere decir ascendencia? Si siempre hemos escuchado descendencia, ¿no? Ascendencia quiere decir los que nos precedieron, los que vinieron antes de nosotros, es decir, la familia que viene antes de nosotros. Bueno, como le dije, en 2 Timoteo 2.5, vayan allí, 2 Timoteo 2.5, estamos en 1 Timoteo, es una página adelante, 2 Timoteo 2
1.5, no, dije 2.5, pero es 1.5. Capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente. Por favor, lo leemos todos juntos, ¿sí? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loina y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Timoteo tenía su abuela y madre que eran creyentes, tenían fe, ¿verdad? Él en su vida, en su trasfondo, habían cristianos, su madre y su abuela. Entonces, eso es un gran privilegio para Timoteo, ¿no? Una gran bendición para Timoteo. Como padre, o incluso nosotros, como hijos, podemos decir, qué bueno que pudimos tener a alguien, ¿no? Y si tenemos a alguien, tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tener un padre, una madre cristiana, es un gran privilegio. O si tus dos padres y madres son cristianos, amén, qué bueno. Aún más, si tus abuelos son cristianos, qué bueno, qué bendición. Porque acá menciona a su abuela, ¿no? Y podría Timoteo recordar en su tiempo y decir, yo me acuerdo cuando mi abuelita estaba ahí y estaba arrodillada orando delante de Dios, ¿no? Y yo pasaba ahí, me iba al baño y veía a mi madre leyendo la Biblia. Y veía a mi abuelita también yendo a la iglesia, congregándose. Aún a pesar de cosas que sucedieran a su alrededor, ella se mantenía firme en las pruebas. Mi abuelita, mi madre, ¿no? Qué privilegio para uno tener a una madre o padre cristiano. Amén. Amén. Un gran privilegio. Ahora, como padre y como abuelo, ¿cómo estás haciendo? ¿Estás modelando, estás marcando un ejemplo para la siguiente generación? Porque esa fe que vos tenés, sí, se la podés enseñar, se la podés decir, se la podés predicar, mirá, o sea, con un mapa gigante así, pero ellos van a ver qué cosa, tus hechos, lo que decimos, ¿no? Si solamente somos oidores y no hacedores, si solamente somos maestros, pero no poniéndolo en práctica lo que decimos y enseñamos. Entonces, tal vez no sabes mucho como padre, no sabes mucho como madre, pero puedes ver un ejemplo en ellos, ¿no? Puedes dar un ejemplo para tus hijos, para tus nietos. ¿Qué es lo que ellos se van a llevar cuando vos te mueras, cuando vos ya no estés acá? ¿Qué es lo que van a recordar, ¿no? ¿O qué le vas a dejar? ¿Qué legado le vas a dejar? No, yo le dejo un montón de cosas, sí, pero el legado espiritual es lo que más pesa, ¿sí? Entonces, si tenemos un padre o una madre cristiana, ¡oh, qué privilegio! En mi caso, mis padres son cristianos, es un gran privilegio. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, 14, 15, y yo había de ese tiempo que ya no venía más a la iglesia por unos 2 o 3 años, no vine más a la iglesia, ¿no? Y no vine porque no es que me iba al mundo y me andaba drogando y me andaba en la fiesta, no. Pero era como una frialdad, ¿no? Y había una frialdad también en mi casa. La cuestión es que mi tía fallece, que está en Salta. Una tía fallece y ella iba mucho a la iglesia. Iba a una iglesia, no bautista, pero iba a una iglesia y era una hija de Dios, real hija de Dios, fallece. Y a mi mamá le dice, no te apartes del camino, ¿no? Seguí al Señor. Y eso es un impacto en ella y también en mi papá. Y empezaron a venir. Habían venido y venían domingo a la tarde, domingo a la tarde. Yo me acuerdo que todos los domingos a la tarde venían a la iglesia. Y acá ya no estaba el pastor Mason. Fue un año donde el pastor Mason se fue. Porque siempre los misioneros tenían ese un año, se iban a reportar, como estaban haciendo los miércoles con el pastor Scott Manes, que él estaba afuera y después va a venir, está algo similar. Y vino acá y reemplazó al pastor Paul Avery. Y dice que, y fue por medio de esa acción que yo y mi hermano nos acercamos al inicio, ¿no? Y ella me dijo, hay una reunión de jóvenes que hace el pastor Paul. Y dije, reunión de jóvenes, está bueno, ping-pong, comida, ¿no? Eso es lo que tenía yo, ¿no? Bueno, vamos, ¿no? Y donde haya comida, ahí voy, ¿no? Pero entonces
fue eso que prendí una lamparita, pero también sabía que iba a la iglesia. Y yo tenía seguridad, ¿no? En ir a la iglesia donde realmente me iban a aceptar y iba a sentirme bien. Y cuando fui, ¿verdad? Que fue lindo, fue hermoso. Y ahí comenzó, como quien diría, de vuelta esa restauración o ese regreso al camino del Señor, ¿no? Pero fue por algo que Dios usó, ¿quién? A mi madre, ¿no? Que nos dijo a nosotros, vení, te invitamos, ¿no? Y conocimos al Pastor Paul, un personaje del Pastor Paul, ¿verdad? Si me está mirando, saludo. Una bendición realmente. Y el Señor fue obrando en gran manera. Entonces, si tienes un padre, una madre que es cristiana, dale gracias a Dios. Amén. Uy, si tus dos padres son cristianos, dale gracias al Señor. Oh, pero me traen a la iglesia y esto. Ahora no sabes. Ahora no te das cuenta. Después vas a dimensionar. Vas a dimensionar el esfuerzo que hacen para traerte, ¿no? Tal vez voy a decir, venga a la iglesia y cosas. ¿Para qué gastar? ¿Para qué invertir? Pero ahora no dimensionas. Va a llegar un tiempo donde tal vez sí va a dimensionar como yo ahora estoy dimensionando. Y tenés que agradecer a Dios. Tenés que agradecer al Señor por el esfuerzo que hacen para que vos escuches la palabra, ¿no? También dice que Timoteo, el padre, ¿era judío? No, dice que era griego. No dice, pero su padre era griego, dice en Hechos 16, ¿no? Pero padre griego. Entonces, y cuando el segundo Timoteo que acabamos de leer, menciona a la abuela, menciona a la madre, pero no lo menciona a quién, al padre. Entonces, ¿por qué se toma el tiempo para mencionar a la abuela y a la madre? Y ya que está, mencionar al padre, ¿no? Entonces, muy probable que, o puede ser que se haya convertido, pero no lo dice, pero muy probable que al decir, pero padre griego, es que el padre no era creyente, el padre no era piadoso. Entonces, si tus padres, o tener un padre que no es creyente, que no viene a la iglesia, y no te da buen ejemplo, te da un mal ejemplo, ¿no? Hacen todo lo contrario a lo que la Biblia dice, no podemos tener la excusa de decir, bueno, yo no tuve padre cristiano, yo no soy como vos, ¿no? Vos tuviste, a vos de chico te llevaron, no tenés esa excusa. Dios te puede usar, ¿qué cosa? Lo mismo. Amén. ¿O no es así? Sí. Dios te puede usar de igual manera. Dios puede usarte. Dios al convertirte en Él, en su Hijo, ya Él es tu Padre. Padre Celestial. Entonces, probablemente el padre de Timoteo no era creyente, pero Dios lo usó igual. De igual manera, Dios puede usarnos. Si nuestros padres son cristianos, amén, pero si no son cristianos, también Dios nos puede usar. Así como usó a Timoteo. Vemos acá en 1 Timoteo que menciona también a otros, que ya en cierta forma no es el énfasis en el día de hoy. Menciona a otra persona. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Dios nuestro Salvador. Y según versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Entonces, Dios el Padre aparece aquí como nuestro Salvador y como Padre. Qué lindo, qué bello. Porque es así. Dios es nuestro Salvador y nuestro Padre. ¿Sí? Así dice Pablo, nuestro. Ahora te pregunto, ¿Dios es tu Padre? ¿Dios es tu Padre? ¿Puedo decir como Pablo decía, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador? ¿Puedo decir así? ¿Qué te da garantía de que Dios es tu Padre? No, pero yo vengo a la iglesia, no, pero mis padres creen en Jesús, no, pero tengo mi abuelo que va a la iglesia. ¿Esa es la garantía? ¿Que puede decir Dios es mi Padre? Esa es la garantía. Bueno, esa garantía no es bíblica y no es la manera. Alguien tiene a Dios como Padre cuando reconoce que es pecador y se arrepiente de qué? De sus pecados.
Cuando uno reconoce que lo que ha hecho es malo delante de Dios y se arrepiente ¿de qué? De sus pecados. Entonces, uno es el primer paso. Y el segundo es creer que Jesús murió por tus pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces cree de todo corazón. Ahí dice que si alguno cree de todo corazón, Dios le declara salvo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes decir en el día de hoy, si Dios no es tu Padre, hoy puedes hacer una cosa: arrepentir de tu pecado y creer en Jesucristo? Ahí Dios va a ser, ¿qué cosa? Tu Padre. ¿O no? Así es. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, hoy no te vayas sin tener esa convicción, esa certeza de que Dios es tu Padre, de que Dios es tu Salvador. No te vayas hoy sin eso. También menciona de Jesús, Dios el Hijo, no solamente Dios el Padre. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Por mandato de nuestro Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Después dice en versículo 2: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús es presentado como el Señor y nuestra esperanza. El Señor y nuestra esperanza. Jesús es el Señor, no hay dudas. No hay duda de eso. Él es el Señor de señores. Amén. Y muchos pasajes lo afirman. Por esa razón no es el énfasis hoy en día. Pero Jesús es el Señor. No hay otro. No hay otro como Él. Y la esperanza segura. No es, ojalá que así fuese, ¿no? No es ese decir que se dice en la calle, ¿no? Ojalá. No. Es una esperanza de gloria. Una esperanza segura. El hecho de que todas las promesas que Él nos hace, podemos decir que vienen con el sello de Dios. No hay nada que lo pueda mover o cambiar. Por tanto, tenemos una esperanza gloriosa. La vida eterna es una esperanza que está fundada en Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿Jesús es tu Señor? Porque si tenemos a Dios como Padre y a Jesús como Salvador, Jesús es nuestro Señor. No, eso no está separado, no debe estar separado. Si es nuestro Salvador, debe ser nuestro Señor. Si decimos Jesús, me salvaste, pero yo vivo la vida como yo quiero, no es tu Señor y no es tu Salvador tampoco. Porque eso da evidencia que no hay una fe genuina. Por tanto, si Jesús es tu Salvador, y Dios es tu Salvador, y Dios es tu Padre, también debe ser, ¿qué cosa? Tu Señor. ¿Sí? Y un Señor se le obedece. Amén. Y su mandamiento, dice en 1 Juan, no son gravosos. No son difíciles. ¡Oh, pero es muy difícil! ¿No? Y se viene la expresión del hermano Gabriel, ¿no? Pero también yo le decía, ¿no? Y también lo digo muchas veces: es muy difícil, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero Él es el Señor. Y realmente no son gravosos cuando nosotros andamos en el Espíritu. Son gravosos y son difíciles cuando no andamos en el Espíritu. Cuando no nos alimentamos de Él. Y nos pasa, porque somos de carne y hueso. Pero realmente, si Él es nuestro Señor, debemos obedecerle. Así que, por tanto, ya finalizando, esta carta, ¿cuál es el propósito? Si te vas de acá, tienes que saber por lo menos cuál es el propósito. De guardar la salud y el orden de la iglesia local. Ese es el propósito, ¿sí? De guardar el orden y la salud de la iglesia local. A través de contrarrestar falsa enseñanza. A través de seguir las instrucciones de Pablo que da a Timoteo. ¿Verdad? Deja claro Pablo que es un apóstol por mandato de Dios. Y eso hará falta. ¿Por qué? Porque Dios va a estar hablando. No Pablo. En un mensaje o un tema que son muchas veces controversiales, ¿no? Y decimos, no, pero realmente es así. No, pero antes eran machistas, o antes eran así, o antes eran de esto, antes, y ahora ya no. Y ahora ya los tiempos cambian. No. Hay temas y vienen con el sello de Dios, que es absoluto.
contracultural o transcultural y atemporal. También, si deseas servir a Dios, sé como Timoteo. Sé como Timoteo. Sé alguien que también sinceramente y verdaderamente busca las cosas de Dios. Busca a alguien que te ministre. Busca a alguien que te lleve aún más a la madurez bíblica. ¿No? Sé como Él. Porque ya eso no es algo que método humano, sino que está en la palabra de Dios. Así lo vemos. También debemos ser como Pablo. De no solamente lo que recibimos, lo guardamos para nosotros, sino también tratar de invertir en ¿quiénes? En otros. Y si ya tenemos un año, bueno, hay alguien que viene por primera vez a la iglesia, ¿no? Y me puedo acercar y por lo menos orar, por lo menos saber su nombre, por lo menos saber de ir a visitarle, de fuera una manera de poder compartirle la fe. Amén. Y si tenés 20 años, eso no significa que también sea maduro, pero si voy a decir, estoy aprendiendo, estoy recibiendo todos los domingos y no lo doy, nos volvemos gordos espirituales, ¿no? No compartimos nada. Entonces, seamos como Timoteo, seamos también como Pablo. Amén. Amén. Busquemos a Dios en oración ahora. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en tu palabra. Todas las direcciones, todas las instrucciones claras, Señor, no son no claras, no son difusas, Señor, no son difícil de leer o de entender. Muchas cosas que están en tu palabra son muy claras, directas. Y ayúdanos, Señor, solamente a obedecerla, Padre, porque eso muchas veces es lo que nos cuesta. Dios, te ruego que esta carta sea de bendición, de edificación para cada uno que estén aquí, Padre. Y así será si hay un corazón contrito y humillado, un corazón receptivo, y comenzando por el mío, Padre. Te ruego, Dios, para que tú obres para cambios, para arrepentimiento, para convicción, para seguir más de cerca, Señor, tu camino y no apartarnos de él. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Dios y Salvador, como Padre, que lo pueda hacer hoy, Padre. Que pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Que se pueda arrepentir de todos sus pecados y clamar en el nombre de Jesús. Tú le darás vida eterna. Te ruego, Dios, para que tú ores para eso y nos utilices para predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo decimos. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga, que tenga una buena tarde.